conformado por Rosmary Barazarte, Rosilbe Abreu y Julio Rivas. Yo voy a iniciar esta ronda de información con la segunda unidad, la clase número 1. Aquí estaremos analizando la parte de la lógica, basado pues en los conceptos y toda la información que usted nos dio en las diferentes clases. Pues. Entonces, yo tengo por acá mi concepto de la lógica, que es la ciencia y arte de dirigir los actos de la razón hacia el conocimiento de alguna verdad. Y también se puede decir que es el conocimiento verbal de algo que conocemos, sea bueno o no, es decir, sea bueno o sea malo. Conocimiento empírico normal. Entonces, seguidamente le puedo acotar algunas definiciones, porque esto lo que le dije anteriormente es una definición global, ¿verdad? Pero la definición, según algunos autores y estudiosos del tema. Normalmente, pues, como en casi todas estas cuestiones, se habla primeramente de Aristóteles, que fue de los primeros pensadores y filósofos de la antigua Grecia, que comenzaron a hablar de estos temas específicos. Entonces, según Aristóteles, él nos dice que es la ciencia de la demostración. Concepto muy básico, pero bueno, sí, así lo definió él. También tenemos a San Agustín, que él nos dice que es el arte de razonar que nos enseña el camino hacia la verdad verdadera. Eso fue San Agustín. Seguimos con Santo Tomás de Aquino. El arte de Kant, ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón en general. Aquí tenemos otro autor que es de apellido Hegel. Él nos dice que es la ciencia del pensamiento, de sus determinaciones y leyes. Stuart Mill, por cuenta de él, es la ciencia de las operaciones mentales necesarias para la estimación de la prueba. Tenemos a otro autor de apellido Balmes, que él nos comenta que es la enseñanza del conocimiento de la verdad. Lipps nos dice que es la ciencia, que es una ciencia formal y las leyes y constituye las leyes del pensamiento. Y por último tenemos al señor Fander, que nos dice que es una ciencia puramente teórica y sistemas del pensamiento. Me gustaría hacer una acotación. Un momento. Me gustaría hacer una acotación referente a que toda la información que tenemos respecto a la base de autores nos permite ver como tal la importancia de este concepto de la lógica inicialmente como una ciencia. Todos coinciden de que la lógica es una ciencia y partiendo de esto es que podemos ver que va directamente al pensamiento. Entonces no podemos desligar que es una ciencia del pensamiento. Asimismo, como que es un arte, que ya el profesor en sus clases pues nos había bien explicado, que es la forma precisa de dirigir los actos de la razón. O sea, no se puede ver netamente como una ciencia, sino como el arte de hacer algo, que es algo empírico que va dentro de nosotros y bueno, ligado netamente al pensamiento. Ok, yo también quisiera aportar a lo que es la definición de la ciencia o de la lógica como una ciencia, y es importante hacer mención a que la palabra lógica pues deriva de una palabra griega que significa palabra o razón, y logía pues siempre se ha visto, siempre se ha dicho desde hace mucho tiempo que es una ciencia, es el estudio de algo. Entonces, etimológicamente, la lógica significa lo relativo a la ciencia y al saber en general. Ya hemos visto que existen muchas definiciones según algunos autores, pero es importante mencionar
que se ha llegado a definir la lógica como la ciencia de las ciencias o el arte de las artes, porque su objeto es la ciencia misma o el saber en general, en cuanto a expresión sublimada de lo racional. Entonces, se puede decir que la lógica termina siendo la ciencia y el arte de dirigir los actos de la razón hacia el conocimiento de una verdad. Su objeto material abarca los actos de pensamiento como el concepto, el juicio y el raciocinio, mientras que su objeto formal se centra en la rectitud de estos para captar nociones, enunciar algunos juicios e incluso formular conclusiones. Ok, excelente, Rosmary. A mí se me olvidó hablar de la parte epistemológica, pero sí, efectivamente, tal cual lo que tú dijiste. Bueno, entonces podemos continuar con la parte de la división de la lógica. La lógica es natural, es científica, también puede ser jurídica. Pero entonces, la parte de la lógica natural es la inclinación del hábito intelectual por el que todo ser humano juzga rectamente sobre realidades sin necesidad de guías. O sea, es algo que tenemos intrínseco entre nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, la lógica científica, teorización y normatividad elaborada para perfeccionar la lógica natural. Es como el complemento o ya la parte, se puede decir científica, tal cual, como lo dice, pues utilizando quizás el método científico. Ajá, entonces, perfecciona la naturaleza afinando las perfecciones y mejorando la capacidad de dividir, comparar y deducir. Entonces, ya entrando en la parte jurídica, la parte que nos atañe a nosotros, que es la lógica jurídica, que es el estudio y aplicación de la lógica al derecho, aplicable al discurso y proceso jurídico. Sí, una vez teniendo la división de la lógica en cada una pues, de sus tres partes, podemos inclinarnos a que igual todo forma parte del pensamiento. Y una de las que considero que es más importante es la lógica natural, que es el sentido común. De dónde partimos para poder saber a dónde podemos ir, si es bueno o es malo, ¿sí? Ahora bien, respecto a los principios axiomáticos de la lógica, son principios evidentemente en sí mismos, con valor axiomático que imponen como leyes fundamentales del pensamiento y de la acción. Estos principios se desglosan en 5. El principio de no contradicción. Se plantea metafísicamente como que nada puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. No se puede afirmar y negar a la vez algo de un sujeto. Por ejemplo, el gato negro no es negro. Entonces, eso es de gran importancia. O es o no es. El principio de identidad, que se formula como lo que es, no es. Esto es equivalente a decir que todo es igual a sí mismo. El profesor hacía un poco mención en la clase de que A es igual a A y que lo único que es igual a algo es uno mismo. También está el principio de exclusión de un tercero, que metafísicamente una cosa es o no es. Y lógicamente un predicado o se afirma o se niega. Establece que no hay un término medio entre ser y no ser. También mi profesor hacía el ejemplo de que o se está embarazado o no se está embarazada, en este caso la mujer. Entonces de ahí no puede ser un término medio. Está medio embarazada. Eso pues me quedó bastante de la explicación que él daba, ¿sí? El principio de la razón suficiente, que afirmativamente dice que todo ser debe tener su propia razón suficiente. Negativamente, nada puede ser sin su propia razón. O sea, todo tiene un porqué, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Los antiguos filósofos englobaban que el principio de causalidad, quien lo formó expresamente fue Leibniz, distinguiendo entre causas, los sucesos necesarios y razón suficiente, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, todo tiene un porqué. Y el principio de identidad comparada, que indica que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, pero tienen que haber siempre tres para que pueda ser común.
También el profe explicaba en la clase que la mamá y los 3 hijos tienen, por ejemplo, el cabello igual, pero tienen que haber 3 en común para decir que son iguales a la mamá. Sí, en este principio de argumentación comparada, es bueno acotar o recordar que es una aplicación universal del principio de identidad. Ay, que no ve, se me perdió, se me quedó congelado el teléfono. Es un principio, es una aplicación universal, como dije, del principio de identidad, sí, pero no es equivalente a la identidad, ya que la igualdad implica una equiparación de objetos distintos, no a una unidad de identidad. O sea, todos los objetos en sí deben ser o son comparables, son iguales entre sí. Es importante también hacer mención en esta parte de que estamos hablando, que estamos recordando sobre la lógica antes de seguir avanzando. En cuanto a la naturaleza de la lógica, recordar o enfatizar que la lógica es considerada una ciencia teorética o de teoría, la ciencia de los entes de la razón. Es también considerada una disciplina práctico-normativa, pues enseña a ordenar juicios y raciocinios en el discurso y la controversia. Esta doble concepción ha prevalecido hasta la fecha, hasta los días de hoy, en cualquiera o en muchos de sus definiciones. Los escolásticos la definían como el arte y la ciencia de los actos de la razón, por la cual el hombre en el mismo acto racional procede ordenada, fácilmente y sin errores. En cuanto a la división de la lógica, pues se hizo mención a la lógica natural y a la lógica científica. Totalmente de acuerdo con lo que ustedes enfatizaron en ese momento, pero también me gustaría hacer mención a que existe también la lógica formal y la material. La lógica formal es definida como el conjunto de reglas que dirigen los actos de la razón y se enseña en ella la rectitud del pensamiento. Ella se enfoca en la estructura o en la forma del pensamiento sin importar el contenido. Y la lógica material, por su parte, trata la objetividad del discurso lógico. Ella estudia los principios supremos que fundamentan la certeza de los juicios y la validez de los raciocinios. La lógica material se ocupa de los contenidos del pensamiento, es decir, de la objetividad de los juicios. Entonces, en el concepto de lógica jurídica, o el concepto de lógica jurídica no es esencialmente distinta a la lógica general, ni tiene una normatividad que no pueda ser compartida con otras ciencias. Esta viene siendo el estudio de las normas de la lógica formal en cuanto son aplicables al discurso y a los procesos jurídicos. Algunos autores explican que no se trata de una lógica con leyes propias especiales, sino de la lógica general que es aplicable a la ciencia jurídica. Y aunque tiene algunas modalidades de normatividad impuestas por sus métodos particulares, pues su único propósito es garantizar que el discurso jurídico sea coherente y sea válido. Ok, muy bien. Ya teniendo claro todo lo que tiene que ver con la lógica, los diferentes tipos de lógica que acaba de nombrar Rosmary, pues entonces vamos a adelantarnos a una parte que es el concepto de lo que es el concepto. El concepto de lo que es el concepto, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, los conceptos son generalidades del juicio. Es decir, los conceptos son los insumos que una vez contados con la debida claridad y distinción, se hacen aptos para la formación de los juicios. Entonces, igualmente podemos decir que el concepto el concepto es el acto de la mente que se aprende de manera en una esencia,
y es el punto de partida para construir juicios y razonamientos. El concepto tiene una materia y una forma. Entonces podemos decir que la materia del concepto es toda realidad o cosa que se percibe a la vista. Es decir, está presente, lo tenemos con nosotros, lo podemos ver con una sola mirada. Mientras que la forma es como la realidad se presenta, como se estudia en el pensamiento. O sea, esto ya es algo más mental, pues, que real. Si bien es importante pues colocar como ejemplo en lo que tiene que ver con el concepto, que no es lo mismo imaginar cómo es una jirafa, por ejemplo, a tenerla de frente. Ahí se puede diferenciar de forma, que es nada más lo que está netamente en el pensamiento, y de materia, que es lo que está percibiendo la vista. Entonces es por ello que es de gran importancia poder diferenciar tanto la forma como la materia del concepto. También es importante decir que también es un acto que es netamente de la mente. Todo tiene que ver con la mente y con el pensamiento, y la forma de ir aprendiendo para llegar a la verdad. Bueno, podemos hablar aquí que cómo se forma un concepto. Los conceptos se forman por medios de, hay varias, por objetividad del concepto, que implica la determinación de la mente a través de los conceptos. La libertad de la mente solo interviene en la formación de los juicios. Entonces, las propiedades del concepto: claridad, distinción y exactitud. Un concepto es claro cuando se presenta con toda su evidencia. Eso es importante. Y las notas del concepto son los aspectos parciales de un concepto, de forma esencial o accidental. Es todo lo que construye el concepto. Ejemplo, el matrimonio. Todos sabemos, lo vimos en derecho civil, que el hombre, o sea, que para que se pueda constituir un matrimonio, debe estar constituido, por lo menos en Venezuela, entre un hombre y una mujer de estado civil aceptado, que pudiera ser viudo, soltero o divorciado, y por lo menos en la mujer debe ser mayor de 14 años y en el hombre mayor de 16. Ok, en cuanto al concepto, me gustaría agregar o sintetizar lo que ustedes han dicho diciendo que el concepto es el primer acto de la mente. Se puede decir que él es un átomo del pensamiento, siendo la representación mental de un objeto sin afirmar o negar absolutamente nada sobre él. Decíamos que los conceptos, o en clases se hizo mención de que los conceptos se explican y no se definen. Un concepto no es una definición en sí, él es una explicación. No se define porque no es una proposición que se pueda clasificar como verdadera o falsa, sino es una representación mental eh, que capturamos con la realidad a través de la abstracción. ¿Ok? En cuanto a la formación, la objetividad y las propiedades, así como los signos del concepto, pues estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, pero me gustaría agregar o continuar con la definición del concepto jurídico, ¿sí? El concepto jurídico es una abstracción que se implica al mundo del derecho o que se aplica en el mundo del derecho. Es la abstracción de este término hacia el derecho. Ejemplos de conceptos jurídicos son en sí el derecho, la norma, el contrato, un delito o incluso una persona jurídica. Estos son conceptos que vienen a ser la base del razonamiento jurídico y de la creación de las leyes.
No les escucho, no sé si alguno está haciendo una intervención. Yo disculpe, no había prendido el micrófono. Sí, tal cual, teniendo claro pues todo esto que tú nos haces la acotación, es importante seguir con respecto a que el concepto permite la construcción técnica y formal, en el proceso del concepto jurídico, la construcción técnica y formal del derecho, que es describir, calificar y organizar la complejidad de la interacción humana de forma sistemática a través de las reglas que la forman, ¿sí? Ahora bien, es importante tener claro que, tal y como tú dijiste, el concepto no permite decir el juicio de algo, sino netamente qué significa algo sin tener el conocimiento específico, o ir más allá de forma interna, ¿sí? Ahora bien, es importante comenzar a hablar un poco del juicio. Estos tres conceptos pues están bastante ligados, ¿sí? Y va de la mano uno del otro. En este caso, el juicio se conoce como el acto mental con el que formamos un concepto. Nos vamos otra vez hacia atrás, tomando en cuenta pues la información que debemos tener claro, que el concepto son generalidades que permiten a la mente aprender de algo, ¿sí? Es un punto de partida. Seguimos entonces, aprendiendo una esencia. Para lograr, se debe combinar conceptos de manera que ellos resulten de un enunciado o proposición. Inicialmente, cuando uno escucha pues la palabra juicio, como estamos en el aprendizaje del derecho, se viene a la mente es cómo se estructura un juicio jurídico, pero no es de esa forma, ¿sí? Es como juzgar algo. Pero entonces tenemos que tener claramente de dónde viene esa palabra juicio para más adelante, pues sí enfocarnos en esa área cuando corresponda. Se dice que el ser humano realiza actos mentales completos, siendo el juicio el más elemental, en el cual se manifiesta la verdadera naturaleza racional del hombre antes de desarrollar el razonamiento. El juicio es un acto voluntario de la mente. La voluntad, una vez que dispone de conceptos claros y distintos, queda en libertad de afirmar o negar la convivencia entre ellos. Entonces ahí es donde podemos determinar cuál es como nuestro criterio personal en cuanto a algo, es darle el juicio a algo, ¿sí? Bueno, entonces yo puedo proseguir con los autores. Y nuevamente por acá tenemos, o sea, el concepto que le dieron diferentes autores a lo largo de la historia según su época, ¿verdad? Igualmente aquí tenemos de primera mano al señor Aristóteles, que él nos indica que es la proposición en la que el entendimiento dice algo de una cosa afirmando o negando. Esto lo dijo Aristóteles. Entonces, continuamos con Tomás de Aquino, que nos indica que es la acción del intelecto, según la cual compone o divide, afirmando o negando. Es más o menos muy parecido a lo que nos dijo Aristóteles. El señor Balmes nos indica que es el acto intelectual con que afirmamos o negamos una cosa de otra. Hables nos dice es la suma o adición de conceptos. Un concepto más sencillo, lo que nos dice Hables. El señor Stuart Mill nos indica que es afirmar o negar un predicado de un sujeto por medio de la cópula. Las cópulas son como las partículas que unen los diferentes predicados. Y hay un grupo de pensadores que se llamaron los lógicos de Port Royal, me imagino que eran de Inglaterra, que nos dicen que es el arte de conducir bien la razón hacia el conocimiento de las cosas. El señor Kant, nuevamente, siempre como pensador de esta área, nos dice que es la ciencia del pensamiento, de sus determinaciones y leyes. El señor Lipps nos dice que es la ciencia de las formas y de las leyes del pensamiento.
Y el señor Fander nos dice que es la ciencia netamente teórica y sistemática del pensamiento. Esto es más o menos la misma información con respecto a diferentes autores. Ok. Entonces, agregando un poco a lo que ustedes están haciendo mención ahorita, me gustaría eh, agregar o acotar, perdón, que el juicio pues es definido como o es organizado dentro de la estructura de nuestro estudio en este momento como una operación mental que sigue al concepto. Posteriormente a él pues nos toca continuar con otros términos que forman parte de lo que es la lógica, ¿sí? Es la combinación de dos o más conceptos para afirmar o negar algo. Entonces, este es el acto central del pensamiento, ya que a través de los juicios afirmamos o negamos de alguna forma la verdad. Se explicó dentro de los temas que nosotros abordamos en clase, se habló o se hizo mención a los elementos del juicio. También los han mencionado ustedes. El juicio pues es un acto voluntario de la mente que afirma o niega un predicado en un sujeto. Él implica componer o establecer una convivencia o dividir y establecer una repugnancia entre dos objetos. Sus elementos entonces son el sujeto, el predicado y la cópula, tal cual como lo acaba de mencionar Julio. También es importante mencionar que, o hacer mención al signo externo y la forma interna del juicio. El signo externo de un juicio es la proposición, de que es la expresión lingüística de la idea contenida en el juicio propiamente, mientras que la forma interna es el asentimiento o el disentimiento, o es el acto voluntario y consciente de aceptar o rechazar la relación entre el sujeto y el predicado. Entonces, así pudiésemos nosotros ingresar a lo que es la definición del juicio jurídico. El juicio jurídico es un tipo de proposición que establece una relación entre dos o más conceptos del derecho. A diferencia de un juicio descriptivo, pues el juicio jurídico tiene una naturaleza prescriptiva o normativa. Son a menudo los juicios de valor o imperativos que se establecen en lo que debe ser. Sí, de ahí pues, teniendo claro todo esto, pues pasamos a lo que es la materia del juicio, que se compone de dos elementos, tal cual como lo dice el sujeto y el predicado. El sujeto pues es aquello de lo cual se afirma o se niega algo, y el predicado de lo que se afirma o niega del sujeto. En medio de las clases yo hacía como una comparación mental de la primaria. Siendo mamá, pues recordaba en este momento cuando mi hija veía sujeto y predicado y que uno decía, no, pues a lo mejor no vuelvo a ver eso más nunca. Y aunque el concepto estaba en nuestra mente, pues hubo también que reforzarlo y tener nuevamente claro. Y por eso es que cuando veíamos hace días atrás cómo la hermenéutica va ligada con otras ciencias, entonces como la ciencia del lenguaje va aquí completamente de la mano, ¿sí? Respecto a las formas del juicio, es el elemento que realiza el acto de predicación, la cópula, que en todas las preposiciones del verbo ser. La forma interna del juicio es el asentimiento, que es todo acto voluntario por el cual el espíritu se hace consciente y responsable de una afirmación o una negación, siendo irreductible y percibido como experiencia interna. Entonces ahí pues seguimos netamente conversando que con todo lo que es referente al ser, pues, al acto del pensamiento como tal. También se dice del juicio jurídico, que ya pues tiene que ver específicamente con nuestra área, ¿sí? Que es el punto específico de estudio desde el ámbito jurídico, que incluye que la ley debe ser expresión de la expresión de la justicia, y que la ley injusta no es ley, y que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Es por eso que siempre
decimos, y lo hemos visto en anteriores materias, donde se dice que la ley tiene que ser justa, es decir, que todo lo que aparece en este caso, como base la Constitución, debe ser cumplido. Las leyes orgánicas, las leyes especiales, tomando en cuenta de que todas son de gran importancia para el funcionamiento de la sociedad. Y que, bueno, importante saber que aunque no conozcamos una ley, eso no nos exime de su cumplimiento. Por ejemplo, una persona que dice que el semáforo lo pasó porque consideró que tenía espacio. Entonces, sabiendo que si te pasas el semáforo y puede ocasionar un accidente, tiene que cumplirse la ley ahí. Así como también, si pasas el semáforo, estás incumpliendo la ley. Entonces, eso pues considero que es de gran importancia. Sí, efectivamente, pues es de gran importancia el cumplimiento, pues, de las diferentes leyes y legislación. Pero entonces, seguimos avanzando con la clasificación de los juicios. Los juicios se clasifican por su extensión y cantidad. Pueden ser universales, donde el sujeto es tomado en toda su extensión. Todas son imperativas. Más o menos lo que estaba comentando Rosilbe. Igualmente pueden ser particulares que no abarcan toda la extensión del sujeto, solo una parte. Los singulares constan de un solo individuo como sujeto. Ejemplo, un ejemplo básico, Mozart fue un gran músico, Beethoven un gran pianista. Y los indefinidos que no tienen determinada la extensión del sujeto por ninguna partícula o cópula. Entre ellos podemos decir, el hombre reflexiona. Si quieres, sí, sí. Sí, porque si vamos a hacer mención, no sé si les parece, por parte, para no agregarles después a todos, sino que vamos a comenzar ahorita con lo que estamos por su extensión o cantidad, pues entonces me gustaría dar algunos ejemplos, ¿sí? Los juicios se clasifican por su extensión, en base a la cantidad de sujetos, como bien lo está diciendo Julio. Pero en cuanto a algunos ejemplos que pudiéramos dar, los universales o dentro de los universales, que se refiere a todos los miembros de una clase, un ejemplo sería todos los hombres son mortales. En cuanto a los particulares, que aplica solo una parte de la clase, un ejemplo para los juicios particulares sería algunos estudiantes son deportistas, por ejemplo. Y dentro de los singulares que se refieren únicamente a un individuo, solamente a una persona o a un ser, en este caso un individuo, hacerme un ejemplo sería Sócrates fue filósofo o Aristóteles fue filósofo. Aunado a ello, pues los indefinidos que hacen mención a a una extensión del sujeto que no está determinada por una palabra como todos o algunos, pues ellos se resuelven en juicios universales particulares o singulares. Sí, siguiendo lo que corresponde a esos ejemplos, entonces vienen los juicios que vienen por su forma o cualidad. Y en estos son dos, son afirmativos o negativos. Los afirmativos, pues como dice la palabra, afirman algo del sujeto y requieren de la cópula, que es el verbo ser, y no está modificada por ninguna partícula negativa. Es decir, todo es positivo, ¿sí? Con respecto a su forma o cualidad. Y los negativos, pues, niegan algo del sujeto. La cópula debe ser modificada por una partícula negativa, como el adverbio no. No sé si Rosmary nos puede ayudar en algún ejemplo de esas dos. ¿Me escuchan? Ahorita sí.
realizando algunos ejercicios, porque en realidad pues en esta clase hicimos bastante ejercicio, en cuanto a los juicios por su forma o cualidad, un ejemplo para los afirmativos sería la justicia es ciega, mientras que para los negativos, un ejemplo sería la justicia no es tolerable. Ok, perfecto, excelente explicación. Siguen por su materia, que son verdaderos y falsos, y dependen de si los juicios son adecuados a la realidad o no. Solo son verdaderos si componen lo que hay que componer y dividen lo que hay que dividir. No sé si tienes tú algún ejemplo. ¿Me escuchan? Tengo por aquí que los juicios se clasifican o se enfocan por su materia o esta clasificación se enfoca en cuanto a la naturaleza del juicio. Ellos pueden ser verdaderos y falsos, pueden ser simples o compuestos y pueden ser también ideales y reales. Ok, entonces entre los verdaderos y falsos se hace mención a que ellos se basan en la correspondencia del juicio con la realidad. Si lo que se afirma coincide con los hechos es verdadero y si no, pues es falso. Entre los juicios simples y compuestos, pues los simples tienen un solo sujeto y un solo predicado. Por ejemplo, el perro corre. En los compuestos, pues se combinan varios juicios simples. Por ejemplo, si estudias y apruebas, serás feliz. Realmente seremos felices. Llevándome el ejemplo a la realidad. En los ideales y reales, pues los ideales se refieren a objetos puramente conceptuales y son necesarios como los axiomas lógicos. Y los reales hacen referencia a una realidad concreta. Ellos pueden ser contingentes. Por ejemplo, Pedro ha incumplido un contrato o su contrato. Ok, entonces teniendo claro todo esto que acaba de explicar Rosmary, los juicios por su relación. Los juicios pueden ser categóricos, que establecen una relación incondicional entre un sujeto y un predicado. Afirman o niegan algo de manera directa sin depender de ninguna condición. Ejemplo, el Sol es una estrella o Marte es un planeta. Eso es con respecto a los juicios categóricos. Pero también tenemos los juicios hipotéticos, que establecen una relación condicionada entre dos proposiciones, la verdad o la falsedad. De la primera proposición, es decir, los antecedentes, depende la verdad o falsedad de la segunda, que sería la parte consecuente o resultado. Ejemplo, si llueve, entonces se moja la calle, o si chocas, echas a perder el carro. Algo más o menos así. Y los disyuntivos que establecen una relación de alternativa entre dos o más proposiciones. Afirman que al menos una de las proposiciones es verdadera. Ejemplo, o es de día o es de noche, o es blanco o es negro. Leyendo toda esta información, veo que aquí pues entra o está muy presente o el verdadero o el falso. O sea, no hay términos medios. Y eso pues nos ayuda a aclarar un poco de la parte del juicio, ¿verdad? No podemos estar en el medio de algo, sino decir realmente a qué corresponde, ¿sí? Ok, existe también una clasificación por Olazo. Esta clasificación la propone este autor y distingue los juicios según su naturaleza en descriptivos o prescriptivos. Los juicios enunciativos vienen a ser juicios que describen o informan sobre un hecho sin expresar un mandato. Por ejemplo, el gato maulla. Por su parte, los juicios de valor, estimativos o imperativos, estos juicios expresan
una valoración o un deber ser. Los estimativos simplemente valoran algo, y mientras que los imperativos expresan un mandato o una obligación. Por ejemplo, un juicio estimativo sería quitarle la vida a otro, no es justo. Quitarle la vida a otra persona, pues es un acto injusto. Mientras que un ejemplo de un juicio imperativo sería las personas de 18 años tienen plena capacidad civil, ya porque pues ya tienen esa edad. Entonces esos serían algunos ejemplos que pudiésemos hacer mención para esta última clasificación de los. Sí, pues haciendo un análisis y reflexión de los tres conceptos, pues como yo comentaba hace rato, los tres van de la mano, o sea, no puede estar uno desligado del otro. La lógica, pues, tanto un arte como una ciencia, lo que corresponde al concepto, que es pues la estructura que forma el pensamiento referente a algo, y el juicio, pues determinando como tal el acto mental de lo que manifieste la verdad de la naturaleza del hombre. Entonces, pues de ahí es que sabemos que los tres van de la mano y que son actos del pensamiento, netamente. Sí, pues ya hemos hecho la recopilación de toda la información recibida en la semana pasada con respecto al concepto y la lógica de la lógica del concepto y de los juicios. Entonces, pues con esto enriquecemos de manera general nuestros conocimientos en el área y bueno, y su posterior aplicación en todo lo que tiene que ver con la materia ya del ejercicio, pues de la profesión. Ok, entonces para concluir me gustaría agregar algunas síntesis que tengo por acá que las estaba haciendo, las tengo para plasmarlas en el cuaderno, y dicen algo así. La lógica jurídica es la aplicación de los principios de lógica general en el campo del derecho, como bien le hice mención hace un rato. No es una lógica diferente, sino que utiliza las mismas reglas para garantizar los argumentos, las decisiones y razonamientos jurídicos que sean coherentes y válidos. Y su objetivo es asegurar que el discurso jurídico sea claro, preciso, consistente, desde la interpretación de las leyes hacia o hasta la redacción de sentencias. Esto es con la intención, pues yo lo estoy haciendo con la intención de sintetizar la información y que me quede un análisis básico del contenido en general. Por otra parte, tengo algo así, el concepto, el primer y más simple acto de mente es una representación mental de un objeto, una idea abstracta que captamos de la realidad a través de un proceso llamado abstracción. Este proceso queda como una de las cualidades esenciales de un objeto y descarta sus particularidades accidentales. Recuerden que en la clase el profesor nos hace mención a un objeto en sí, o incluso en una de las clases hizo mención a un sapo verde. Entonces nosotros nos imaginábamos el sapo verde y ahí creábamos un concepto. También nos hizo un ejemplo con una parte de la serie de Chavo, o sea, cómo creó el concepto imaginándose la descripción que le estaba haciendo don Ramón. Entonces, pues, es hacer como esa síntesis de todo este contenido. El concepto no es una definición, a diferencia de la definición, él no afirma ni niega nada, y tienen dos propiedades que son la comprensión y la extensión. La comprensión es el conjunto de características o notas esenciales que lo definen, y la extensión es el número de objetos o individuos a los que se aplica. Para culminar, es importante también mencionar el juicio. El juicio es el segundo acto de la mente que sigue el concepto. Es la unión de dos o más conceptos para afirmar o negar una relación entre ellos. A través de él, la mente establece si algo es verdadero o si es falso, ya que le asigna un predicado a un sujeto. Sus elementos son el sujeto, el predicado y la cópula. El sujeto es el concepto del que se habla, el predicado es el concepto que se afirma o niega del sujeto, y la cópula es el verbo ser,
que conecta al sujeto y al predicado. Tiene un signo externo que hace mención a que la proposición es la expresión lingüística de un juicio. La proposición, por ejemplo, es el gato está sobre la mesa. Esto expresa un juicio mental que une a los conceptos de gato y mesa. Entonces, en resumen, el concepto es la base del pensamiento, la unidad simple, y el juicio es la operación que conecta y valora esos conceptos, formando la unidad más compleja que nos permite afirmar o negar una verdad. Sí, teniendo claro pues toda esta información, creo que ya podemos dar por concluida la mesa del día de hoy, ya que planteamos todo y tenemos pues bastante claro los tres conceptos para lo que sería la evaluación planteada por el profesor. No sé si Rosma, por favor, le pides al profesor que termine la grabación. Listo, ya le pedí, estoy esperando que me responda o que ingrese. Aquí esperamos entonces. Dentro de esto que estamos estudiando, que es la lógica. Dentro de la lógica estamos estudiando al concepto y al juicio. Aquí nos falta el raciocinio. El profe hizo mención a que la próxima o esta semana, porque en realidad ya hoy es lunes, nosotros vamos a culminar esta parte con este tema del raciocinio, que pues tenemos que recordar que forma parte de lo que es el juicio, por lo que todo esto que hemos conversado, pues tenemos que tenerlo presente para darle continuidad a la información y que estas definiciones de raciocinio, que me imagino que vamos a comenzar mañana, pues tengan la base bien establecida de lo que ya es lo anterior a él, porque si bien vimos el concepto, pues tiene su definición, el juicio, pues se basa en los conceptos. Yo me imagino que estas definiciones que vamos a hacer de raciocinio, aunque no me he adelantado a leer, tienen que ver pues con el juicio y con el concepto a la vez. Sí, debe ir por ahí más o menos lo que debemos próximamente estudiar, porque bueno, todo va relacionado porque es netamente del pensamiento, la estructura del pensamiento. Bueno, el raciocinio forma parte también de la forma en cómo vamos a ir analizando las cosas para llegar a... El profe no ha leído los mensajes, será que de aquí en adelante le cortamos al video lo que nos pase, ¿no? Aunque de todas maneras les soy sincera, nos queda tiempo, pero bueno, ya le hicimos mención a casi que todo los contenidos que había que desarrollar. Sí, creo que fue bastante significativo, todo lo planteamos bien específico, inclusive con ejemplos como él nos pidió. Entonces, pues bueno, esperar nada más de que él corte. Voy a escribirle yo también, a ver.
Bueno, mientras el profe llega, por aquí conseguí que el raciocinio es el tercer acto de la mente, es una operación lógica que nos permite obtener un conocimiento nuevo a partir de conocimientos ya dados. Es el proceso por el cual la mente, a partir de dos o más juicios conocidos, llega a un juicio nuevo. Es el acto mental más complejo y la culminación del pensamiento. Tiene algunos elementos como los antecedentes, los consecuentes y la inferencia o argumentación. Y se expresa verbalmente a través de silogismo, que es la forma más común de argumentación. Hay tipos de raciocinio, como la deducción y la inducción. Bueno, y hay mucha más información acerca del tema, pero por ahora, hasta donde estamos para presentar el examen de hoy. Excelente esa información, pues nos servirá de base pues para la actividad del día de mañana, con el favor de Dios. El profe nos dejó esperando. Se fue a comprar Nutella en el supermercado. Sí, pecado, está estresado con tantas actividades que tiene con nosotros.